este libro. Y bueno, a lo mejor una breve reseña de Begoña sería decir, bueno, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es periodista, colaboradora del Libro Durmiente y, por supuesto, escritora, ¿no? Ella, lo he leído y lo he retomado, que cuenta que en el olor a tinta que traía su padre cuando regresaba de su trabajo en una imprenta, se originó su pasión por las historias y las letras. Una pasión que se inició en la mirada. Begoña comenzó a devorar libros hasta convertirse en una lectora voraz y contumaz. Pero esta pasión, como creo que a toda aquella persona que fantasea con crear y contar sus propias historias, no se detuvo en la mirada. O sería mejor decir que no se limitó a ver, o en este caso a leer, sino que se aventuró a observar. Y empezó a buscar y a identificar los mecanismos internos que configuran las historias para crear las suyas. Ha publicado 2 libros de cuentos, una obra de teatro infantil y 3 novelas. Entre ellas La suerte de Vejer, que es la que presentamos hoy. Y bueno, cuéntanos tú de qué trata. Bueno, antes de entrar en materia, tengo unos cuantos agradecimientos, por supuesto, a vosotros, porque vamos, la tarde hoy invita un poco a peli, manta y sofá, así que os lo agradezco doblemente por acompañarnos aquí un ratito. A la familia del Libro Durmiente, por ese calor continuo, ese apoyo que siento muy cerca. Y de Tati, bueno, hablaría incluso más que hasta de la propia novela. Tati ha sido la correctora de La suerte de Vejer. No solo es una gran profesional en su terreno, lo ha demostrado de una manera clara y evidente. Hemos pasado meses juntas, aunque separadas en la distancia, pero juntas, unidas por esta historia. Y ella no solo ha hecho un trabajo exhaustivo, riguroso, sino que además se ha involucrado de una manera muy personal en el proyecto y me ha acompañado no solo como un dúo de correctora y escritora, sino como amiga y acompañante, ¿no? Incluso en esos momentos en los que tienes muchas incertidumbres, y ella ha estado ahí en todo momento, así que todo mi agradecimiento. Y bueno, el inicio de esta novela no fue una idea buscada, fue algo que llegó a mí. Hay historias que tú buscas, las elaboras, es una idea inicial para desarrollar, sin embargo, esta llegó fruto de un comentario de Manolo Solís, esta persona que está tirando la fotografía. Es mi compañero de vida, de aventuras y desventuras. Él es cámara de televisión y un día me comentó que había estado grabando en Barbate, en la provincia de Cádiz, el sorteo de unas tierras. Claro, a mí me extrañó muchísimo, no sabía yo que se sortearan tierras, ni que se hiciera cada 4 años y que fuera algo que se llevaba haciendo ya desde hace más de 5 siglos. Así que, bueno, en cuanto llegué a casa, lo primero que hice fue entrar en internet, empezar a buscar. Me generó muchísima curiosidad este asunto. Y claro, aunque era de Barbate de lo que él habló, la información que encontraba fundamentalmente se centraba en Vejer de la Frontera. Ahí empecé a descubrir lo que eran las azas de suerte. Una aza es una porción de tierra de una longitud determinada y se les llama de suerte precisamente porque son un regalo que se sortea cada 4 años. Y precisamente este 2024 es el año que le toca a Vejer de la Frontera realizar su sorteo, que se hace además coincidiendo con el día de la Lotería Nacional, el 22 de diciembre. Cuando seguí buscando datos y demás, ya aparecieron informaciones sobre publicaciones de las azas de suerte, sobre todo de historiadores locales de Vejer de la Frontera, y ya apareció el nombre de Juan Relinque, que es el gran protagonista de esta novela. Estas azas de suerte proceden de una orden real por la que se concedían unas tierras a la población intentando que se asentaran en los territorios después de la Reconquista. Era todo un reclamo con un método de subsistencia que atrajo a mucha gente, pero con varias condiciones, que esas tierras eran inviolables, no se podían
vender, no se podían parcelar, no se podían arrendar y no se podía cargar en ellas ningún tipo de tributo. Lo que pasa es que estas tierras estaban dentro del ducado de Medina Sidonia y lógicamente los duques pues no parecía que estaban muy por la labor de dejar pasar, sacar algún rédito al respecto, porque al ser unas tierras comunales eran intocables, pero ellos se dedicaron a hacer pues prácticamente lo contrario. Esta persona, Juan Relinque, como siempre que hay una movilización social, una revolución, una rebelión, siempre tiene que haber una voz discordante, alguien que dice no por primera vez, y fue precisamente esta persona. Juan Relinque era un campesino normal, sin ningún tipo de influencias ni de contactos, sin dinero, pero parece que se arrogó el papel de valedor de los derechos que tenían los vecinos de Vejer sobre las hazas de suerte. Tanto es así que finalmente acabó presentando una demanda ante la Chancillería de Granada contra los duques de Medina Sidonia, porque se dedicaron precisamente a parcelar las tierras, a robar algunas porciones de tierras, llevaban allí su ganado, a hacer, como se suele decir coloquialmente, de su capa un sayo. Y Juan Relinque fue el primero que dijo que no. Y en concreto es un capítulo real, ¿no?, que sucedió el momento en el que el recaudador acudió a su casa para pedirle el abono del noveno del vino, que era otro tributo más de los que se estaban inventando los duques de Medina Sidonia, que conllevaba el pago de la novena parte de la cosecha. Juan Relinque dijo que no y, lógicamente, ahí empezó una espita en la que se abrió una brecha y, por tanto, una unión de los vecinos para levantarse contra los duques de Medina Sidonia, a pesar del miedo, porque, lógicamente, hablamos de alguien que todavía a día de hoy están considerados como unos grandes de España, con lo cual muchas veces cuando yo pensaba en Juan Relinque no sabía si era más un héroe que un loco, porque lógicamente en principio llevaba todas las de perder, pero siguió adelante. Esa demanda duró muchos años, incluso le sobrevivió. Las sentencias no siempre fueron todo lo positivas que él hubiera deseado, se presentaban muchos recursos, volvía otra vez a ampliarse la demanda, pero a mí lo que me llamó la atención de toda esta historia es precisamente el hecho de que sentara en el banquillo de los acusados a los duques de Medina Sidonia. Me parecía de una heroicidad impresionante, por no decir, como he comentado antes, una locura. Yo cuando estaba mirando estos datos no es que tuviera pensado escribir una novela. Lo que pasa que la historia, me fue atrapando hasta el punto de llegar a ser obsesiva. Cada vez quería saber más y empecé a buscar a esos historiadores locales que ya llevaban trabajando en esta historia de Vejer desde hace muchos años, y fruto de las entrevistas que mantuve con ellos y con otras personas, la cabeza se iba formando una idea loca también, ¿no?, de escribir una novela. Lo que pasa que representaba cierta dificultad, tenía que situarme en un contexto histórico determinado, y lógicamente de Juan Relinque se conocen capítulos reales que constan en archivos, pero yo no sabía quién era el Juan Relinque hombre, que es el que a mí me hubiera gustado conocer. Si existe en algún archivo, pues lógicamente yo no lo he encontrado. Entonces, con esta dificultad, fue en ese momento que apareció una coprotagonista llamada Idoia, que es una periodista que, de la misma manera que me ocurre a mí, se queda nubilada con esta historia y quiere saber más y más. Cuando Idoia aparece en la novela, parece que ya la narración, la escritura va fluyendo un poco más. Ella es un poco como una colaboradora necesaria que va contando sus descubrimientos sobre Juan Relinque y todo el litigio en la Chancillería de
de Granada. Y pese a la dificultad que conllevaba todos los capítulos que se referían a Juan Relinque, Idoia, de alguna forma, por compartir también profesión, yo también soy periodista, me resultó un poco más sencillo empezar a darle forma a lo que ya supuestamente en un principio iba a ser una novela. Y ese fue, bueno, un poco el comienzo, y la sorpresa también fue que aunque Idoia iba a ser esa colaboradora, ha acabado teniendo su propia historia dentro de la novela. Por supuesto, el gran protagonista es Juan Relinque, pero Idoia consigue su propia historia y, por supuestísimo, relacionada con Vejer. Yo creo que es interesante saber, ¿no? ¿Qué fue el motor realmente que te impulsó a escribirlo? O sea, a tomar la historia. ¿El personaje o lo que es en sí la historia, no? Hombre, a mí lo que es la tradición de las azas de suerte, que sea un sorteo que pervive 5 siglos después, eso fue, si no el principal motor, uno de ellos. Pero el descubrimiento de Juan Relinque, que siendo un campesino, un pegujalero, que es como en la época se llamaba a los campesinos, que no tenía ningún tipo de influencia ni de poder, pensara en presentar una demanda contra los duques de Medina Sidonia, fue sin duda el gran motor, porque no me podía creer que alguien, un don nadie, pues pudiera atreverse con semejante osadía, ¿no? Que supongo que es lo que pensarían los responsables del ducado de Medina Sidonia, ¿no? Dirían, ¿dónde va este pobre hombre que pretende hacer? Y sin embargo, pues les dio más de un disgusto. Entonces, las azas de suerte lógicamente pesan, pero Juan Relinque es la joya, el brillante, lo que arranca realmente la posibilidad de escribir una novela. Yo a lo mejor en esta visión no soy del todo objetiva, de tanto que lo he leído, ¿no? Pero yo la sensación que tenía era como que hay datos, porque tiene que estar documentado, pero como que tú les habías insuflado vida, aliento a esos datos, ¿no? Y no podía dejar de preguntarme hasta qué punto tú como periodista decías hasta dónde pongo la información. O sea, si realmente te influenciaba mucho tu profesión a la hora de determinar qué cantidad, porque hay incluso bibliografía que se puede recurrir. ¿Cuándo dijiste hasta aquí? Sí, claro, es que realmente hay archivos, hay documentos que certifican muchos de los capítulos que aparecen representados en la novela, pero debía ser creíble y fidedigna al contexto histórico. ¿Cómo influye siendo periodista? Bueno, uno de los principios del periodismo es, otra cosa es lo que se pueda cumplir o no, que es una profesión que está muy denostada, perdón, era encontrar los datos reales, y esos estaban en los archivos que yo tenía que buscar y que encontré sobre todo gracias a la ayuda de esos historiadores locales, que de alguna forma esta novela también pretende ser un homenaje a ellos por todo lo que han trabajado, buscado e investigado de Juan Relinque. Entonces, la influencia de la profesión a la hora de escribir, pues sí, está clara, porque yo podría haber ficcionado mucho más. Lo que he hecho es quedarme con los capítulos históricos que ocurrieron de verdad y ficcionar, bueno, digamos lo que es el envoltorio, el contexto histórico, pero sobre todo ficcionar al personaje, pero como hombre. No solo quería describir lo que hizo, bueno, lo que en Vejer se entiende como el héroe de su pueblo. Quería imaginar por qué Juan Relinque tuvo el valor de hacer lo que hizo. Y para eso tenía que saber, bueno, de dónde procedía, quiénes eran sus padres, en qué ambiente se había criado, y aunque, bueno, los nombres tanto de su familia como de su entorno más cercano son reales, para ellos también tenía que inventar una vida. Y eso sí que era lo que me hacía temblar, es cuando lo que hablamos muchas veces,
que sentía que estaba, me sentía como un elefante en una cacharrería, entendiendo que cada paso pues pudiera chirriar y pudiera ficcionar más de lo que debiera, porque por ganas no era, pero tenía que controlarme, reprimir un poco esas ganas de inventarme ese hombre que yo imaginaba que pudo haber sido Juan Relinque. Yo considero que es un desafío bastante grande tener que crear un personaje sin perder realidad, porque estamos hablando de un personaje real. ¿Cómo te afectaba a la hora, en tu proceso creativo? Bueno, pues eso afectaba de manera terrible porque influía mucho, sobre todo en la fluidez a la hora de escribir. Primero, después de haber buscado toda la documentación, habiéndola leído, estudiado, analizado, pensado cómo la iba a distribuir, bueno, tenía que ponerle una pátina de realidad que sonara creíble. Entonces sentía mucha inseguridad por si me había puesto a ficcionar más de lo que debiera, y que eso lógicamente pues lo tienen que notar y detectar los lectores. Entonces la escritura al principio fue muy contenida, ha tenido mucha reflexión, ha tenido mucho de borrado, de intento y de reintento, porque en ocasiones pensaba que igual estaba metiendo yo demasiado mi mano con respecto a lo que pudo haber sido la historia real, pero como no podía conocerla, también era un riesgo y era una especie de lanzarse al vacío, pero al final tenía que crear a Juan Relinque como persona, como hombre, como esposo de Leonor, como hermano de Pedro, y entonces tuve que idear la forma en la que convivía dentro de la comunidad de vecinos, y eso pues que era tirar de ficción absolutamente, y por eso a veces la escritura era un poco cuesta arriba, sobre todo lo que concierne a Juan Relinque, como bien sabes. Y también la parte de documentarte, porque no estamos hablando de una historia reciente. Entonces me imagino que tiene que haber sido muy trabajoso dar con esos documentos o con la gente que los historiadores que pudieran acercarte a esa historia. O sea, considero que es un trabajo doble. Sí, bueno, eso, claro, bueno, cuando tienes una historia y quieres contar con la mayoría de los datos, tienes que ir a las fuentes, y lógicamente eso también influía un poco mi faceta como escritora, que eso es algo a lo que estoy habituada. Entonces fue buscar, entrevistarme con muchas personas, no solo con los historiadores que habían investigado a Relinque, por ejemplo también el autor de la escultura de Juan Relinque que existe en el pueblo, incluso también a otra periodista, compañera además del mismo medio de comunicación donde yo trabajo, que también, por cierto, fue invitada a un acto en Vejer relacionado con Juan Relinque, y con la que compartí también pues, ese entusiasmo por la figura de Juan Relinque, porque ella también se quedó muy impresionada cuando supo de esta historia, y sobre todo se sorprendió tanto como yo de lo desconocida que era esta historia saliendo del término municipal de Vejer. Es lógico que en Alicante, que en Cuenca, bueno, no se haya oído hablar de las Azas de Suerte o de Juan Relinque, pero el caso es que en cualquier otra localidad de la provincia de Cádiz no se conocían las Azas de Suerte. Yo he hablado con muchas personas y me llamaba muchísimo la atención. Yo creía que esta historia se conocía, se habría promocionado, bueno, pues por contar con un personaje histórico que hizo una defensa de los derechos de sus vecinos y que llevó a juicio a los duques de Medina Sidonia. No me parecía una cosa menor, y sin embargo era absolutamente desconocido, y todavía a día de hoy me sigue sorprendiendo. Y cuando he hablado de la novela o en otras presentaciones, mucha gente, independientemente ya de la escritura, de lo que pueda gustar o no, a la gente lo que más le sorprende es
esa historia, que es la que me sorprendió a mí. Pero que sorprenda en un Alicante, vale, pero lo que me sorprendía es que ni tan siquiera en las localidades más cercanas al Vejer de la Frontera lo desconocieran. A mí era algo que me dejaba patidifusa. También hay una parte de Idoia, que bueno, la primera pregunta es ¿cuánto hay de Begoña en Idoia? Bueno, pues no es que Idoia sea yo, pero lógicamente esa curiosidad por saber, por no dejar las cosas a medias, saber hasta dónde llegan, sí que tiene mucho de Begoña, ¿no? También, bueno, tiene mucho de... Esta novela tiene mucho de periodismo, es impepinable. Tenía que entrar con Idoia y al final acababa mi cuña sobre, bueno, lo que yo opino de lo que es mi profesión, de las virtudes y de los defectos que tiene, de lo que te hace gozar y lo que te hace sufrir. Entonces, en ese sentido, sí que tiene mucho parecido. También, bueno, con respecto a la forma de relacionarse con su entorno personal, el hecho de que Idoia proceda de Bilbao, que es mi ciudad natal, pues tampoco es casualidad. Al final acabas, bueno, esa libertad que tiene, ¿no?, quien escribe, de meter Los guiños, ¿no? los guiños, acabas con lo conocido porque, aparte de resultarte más fácil, bueno, es algo que da mucha satisfacción, da mucho gustito. Es que hay una parte que ella dice, desvela un poquito, ¿no?, pero cuando habla de cómo se nos ha presentado la historia, ¿no?, lo que pasaba en la Edad Media, el oscurantismo, ¿no? Y hace poco leía un artículo de, creo que fue Todorov, es que no me acuerdo de quién fue, un teórico literario, quien sostenía que cada discurso en realidad entra en relación con los discursos pasados y a la vez con los discursos futuros, ¿no? Que, o sea, como que todos son necesarios. Entonces, la pregunta es, ¿tú cómo crees lo que te decía, estamos acostumbrados a pensar que en la Edad Media eran todos brutos, sobre todo la gente más humilde, ¿no?, que no tenían, vamos, ni inteligencia, ni capacidad, ni querencia de querer mejorar su vida, ¿no? No superarse, como se dice hoy en día, pero sí mejorar sus condiciones. ¿Cómo crees que pueden influir o aportar libros así que hablan desde otro lugar a la versión oficial, ¿no?, como decía bien Idoia? Sí, porque además en el fondo yo lo que he buscado, igual no es adecuado, eso lo tendrá que decir quien lo lea, quería de alguna forma humanizar un poco al habitante de la Edad Media, ¿no? Porque siempre se ha asociado esta etapa a algo oscuro, tenebroso, a lo que, bueno, hemos mamado también en las aulas. Y bueno, lógicamente cuando vas creciendo y vas conociendo más cosas, te interesan otras historias, bueno, pues ves que hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, de alguna forma, en esta novela, cada personaje, aunque sea secundario, incluso tenga un papel menor, tiene una vida, tiene un marido, una esposa, tiene unas ambiciones, unos deseos, frustraciones. Hay hogares particulares donde se viven, pues, determinadas experiencias, y sin embargo estamos muy acostumbrados, bueno, pues tanto a la literatura como en el cine, pues a pensar en la Edad Media como, o sobre todo a las gentes de la Edad Media como una masa de carne, y como bultos de carne, ¿no?, que parece todo muy uniforme, sin que no existieran, pues, personas que lógicamente no van a tener los deseos o los objetivos que podemos tener en nuestro siglo, pero en el contexto suyo, lógicamente, eran personas y podían tener sus sentimientos. Y no sé, yo creo que eso no hace falta ni decir que es evidente, pero como yo, vosotros habréis visto muchas series en las que no se da esa sensación, ¿no?, que parece que, bueno, pues lo que hacen es levantarse, trabajar, procurar no morir o que alguien les mate, que viven rodeados de barro y de mucha suciedad y Santas Pascuas, ¿no? Entonces yo igual he pecado de humanizar demasiado,
pero bueno, así lo he sentido y desde luego, pues si eso no gusta al lector, pues bueno, es un error que es tan solo mío. Sí, no, a mí me ha gustado, me ha gustado. No sé si alguien le quiere preguntar algo. No, quería decir, si son 500 años y la historia transcurre alrededor de hace 500 años, ¿no? Supongo que entonces había legisladores y por tanto se había hecho ya la unidad de España con los reyes católicos. Y los reyes católicos habían favorecido mucho al pueblo, puesto que una de las tareas de este matrimonio era someter a los nobles. Y esto dio pie a que un personaje no inventado creara esta petición, ¿no? Pero no he entendido la pregunta, perdón. Sí, no es una pregunta, sino añado algo que creo que, puesto que este personaje es real, tuvo la valentía de alguna manera de crear de hacer una petición. Sí, vamos. Y tanto, vamos. De hecho, hay una figura que yo descubrí, ¿no?, a lo largo de todo este proceso, que era la figura del personero. El personero era el defensor, entre comillas, el defensor del pueblo. Yo desconocía que esa figura ya existía en la Baja Andalucía desde el siglo XIII. A mí es una cosa que me dejó fascinada. Que valiera, que no valiera, solo el hecho de que existiera una figura jurídica que se reconociera como defensor de los derechos del pueblo, ya me parecía algo digno de mención. Y Juan Relinque pues fue personero durante un año y claro, él se dedicó efectivamente a cumplir con esa función. Otra cosa es que otros personeros pues hicieran la vista gorda, pues lógicamente para no enemistarse con el poder y no entrar en demasiadas polémicas. En su caso, pues bueno, él se significó en todo momento, tanto es así que bueno, llegó a presentar esa demanda y ya no pudo exponerse más. Ya fue imposible exponerse más, ¿no?, a jugarse la vida, que esa es otra de esas historias que hemos comentado, ¿no?, que como Juan Relinque acaba muriendo en su cama, rodeado de su familia. Y a lo largo de su historia siempre, no sé, yo pensaba, este hombre, ¿cómo no se lo cargaron? Era tan sencillo. Y todavía a día de hoy sigo preguntándome cómo es posible que este hombre, bueno, pues no falleciera atacado en cualquier tumulto, no, murió de una enfermedad. Él redactó su testamento y murió, pues bueno, alrededor de los suyos. Y a mí eso me parecía increíble, porque eso quiero que lo tengan claro. La novela no tiene todas las claves. Yo sigo con miles de dudas. Yo he intentado construir a Juan Relinque, pero dudas hay mil, ¿no?, sobre si pudo hacer más cosas o menos cosas de las que yo he contado. Y lo mismo que Juan Relinque de su propio entorno, que también es muy importante, porque él además es un amigo muy leal de sus amigos. Además, bueno, yo le he dibujado como muy amante de las mujeres que le rodeaban, tanto de su esposa como de su madre. Siempre, bueno, destacó el papel de la mujer para destinarlas a la procreación, porque era prácticamente su función en la época. A mí me gustaría preguntaros a las dos al alirón. Marcos. Cógelo así. Sí, una pregunta. Que quería preguntaros a las dos, y con la libertad de que preguntéis lo que consideréis que se puede contar y si apetece. Pero me gustaría, si quisierais contar y compartir un poco la intrahistoria, tú como autora, tengo esta historia, esta novela, y la comparto con Tati y recibes un feedback, recibes una respuesta de ella y entiendo que a partir de ahí pues algo se tiene que haber producido
para que dé lugar a la publicación de la novela. No sé si querríais contar algo, cómo es ese proceso entre una autora, una correctora, cómo se comparte esa creación, cómo se aceptan esas propuestas, en fin, si os apetece. Sí, no, más a mí, vamos, me parece que es algo necesario de lo que hay que hablar. Recuerdo, hace un tiempo escribí un artículo precisamente sobre la labor de los correctores, ¿no? Que es un trabajo muy desconocido, injustamente desconocido, porque se suele asociar a alguien que te corrige, que es un tirano y te dice quita esto lo tienes que poner aquí, esto me lo recortas y esto aquí no queda bien. Lógicamente no es así, luego depende también del profesional en cuestión, y yo no es porque esté Tati delante, pero no pude encontrar a nadie mejor. Porque es curioso, yo conocí a Tati pues, como colaboradora del libro Durmiente, pero desconocía que era correctora. Yo de hecho, estuve en conversaciones con otra persona para hacer la corrección y después de unos meses, aquello no fructificó y fue cuando caí en la cuenta pues que ella era correctora y empezamos a hablar y ha sido algo maravilloso, ha sido mágico porque, como decía al principio, no solo por lo competente que es, lo rigurosísima que es, cómo se curra absolutamente todo, cómo ha estado pendiente de todo y sobre todo respetuosa con la opinión de mi opinión como autora, en contra de lo que se suele pensar que un corrector es casi un censor, y para nada, puede ser que los haya, yo no digo que no. Yo en anteriores ocasiones he tenido otros correctores, bien, ha ido mejor o peor, pero lógicamente yo hasta ahora, esto es como el anuncio de Ariel, no la cambio por otra, y para quien quiera o esté trabajando en una historia, se la recomiendo fervientemente. Muchas gracias. No, es así. Pues para mí es que lo disfruto mucho y me involucro porque me gusta. Eso en primer lugar. Entonces me divierto, también es divertido porque ¿no? Muchas veces te vas comentando, claro, no vas a estar hablando constantemente, trabajas en un documento y ahí van los comentarios, que después hay 800 comentarios, ¿verdad? Uno tras otro, pero ¿no te parece que esto? Pero realmente lo disfruto mucho. Sí que lo que decía ella, lo del respeto, creo que en mi caso es porque como escribo, sé cómo una se siente cuando te dicen algo, entonces trato siempre de ponerme en el lugar y tratar de entender lo que piensa, lo que quiere decir, o pregunto directamente, pero tú aquí, ¿qué es lo que quieres decir? ¿No? Pero para mí realmente es eso, lo disfruto, es divertido, también ella por cómo es, también Nos lo hemos pasado bien, nos lo hemos pasado muy bien, sí, porque a veces tienes que hilar muy fino para que la persona no sienta que estás invadiendo y yo suelo explicar bastante, creo que a veces me dices, no me expliques, tú si ves que es así, digo, no, yo te explico. Pero, claro, no todo el mundo lo recibe de la misma forma y ella en ese sentido me parece que ha sido muy fácil. No, pero es que normalmente siempre, la profesión de escritor ha estado asociado a mucho ego y eso de borrar y volver a reescribir pues cuesta bastante. Pero es que creo que es necesario que otros ojos y aparte una profesional del tema te haga ver lo que no está correcto. O sea, yo cuántas veces, ¿no? Te he dicho, o sea, dime la verdad, o sea, es que yo no quiero que me digas sí, queda precioso. Entonces, yo no creo que nadie deba sentirse herido y encima con la emoción tan exquisita de Tati, que es exquisita, muy delicada y muy respetuosa. Y aún así, pues me decía las cosas, pero es que yo quiero que me las digan. Igual hay personas que no les gusta nada, supongo que sí. Pero en mi caso, para mí todo era un aprendizaje. Yo con ella he aprendido muchísimo.
O sea, porque ella es profesora en una materia que para mí es desconocida. Yo puedo saber escribir sin faltas de ortografía o pongamos una sintaxis normal, pero luego, claro, cada palabra, cada expresión, cada línea, párrafo es un mundo. Y puede escribirse y reescribirse 1000 veces hasta que das con lo que tú consideras como lo más adecuado, lo más cercano a lo que quieres contar. Y claro, ahí está la visión, el saber y el buen hacer de un buen corrector. Ya digo que he tenido otras experiencias, no han sido malas, la verdad, pero de la manera, con la exactividad y el rigor que lo ha hecho Tati, no la había encontrado hasta ahora. Y es así, vamos, no, es así. Así que vamos, yo más feliz que una perrita, con mi Tati. Te llevó mucho tiempo el proceso de investigación para conseguir toda esa información y poderla procesar y demás, pero entonces el proceso de investigación fue tuvo mucha dificultad para ti o fue relativamente llevadero. Bueno, al principio, como no sabía nada de nada, al principio me gustó mucho, porque todo lo que descubría me parecía maravilloso. Entonces, primero fui a tiro hecho, sobre todo con los historiadores que en Vejer pues bueno, habían analizado un poco esta historia. Lo que pasa que, claro, una cosa es conocer 3 capítulos que son reales de la historia y con eso escribir una novela. No es suficiente. Entonces, ahí sí que tuve ya que seguir alargando esa investigación fuera ya de historiadores de Vejer para completarlo. Fue un proceso largo de leer y releer, buscar también mucho en internet, muchos estudios pues sobre todo de la época en la que tenía que contextualizar la historia, ir a muchos detalles, ¿no? Cómo vivían, en qué casas vivían, dónde dormían, en fin, un montón de detalles. Y eso, pues claro, requiere de mucho apunte. Yo soy muy de cuaderno, tengo 3.500 cuadernos en los que, bueno, de hecho, una de las cosas que hice, me hice un vocabulario específico de la época. Porque además en paralelo pues leía muchas novelas o ensayos relacionados, bueno, con la época. Porque, claro, otra dificultad era intentar hacer hablar a Relinque con un lenguaje que pudiera ser similar al de la época, pero que pudiera ser comprensible para un lector de la actualidad. Lógicamente, yo no me podía poner a estudiar castellano antiguo ni iba a redactar algo similar, o sea, no me veo ni capacitada, ni con tiempo, ni con ganas de hacer eso. Entonces, tenía que ser una forma de hablar muy determinada y eso también fue parte del trabajo, la forma de expresarse, no de Juan, sino de todas las personas de su entorno. Y eso también no dejaba de ser también una investigación. Y han pasado, hasta que se ha publicado, 6 años. No quiere decir que en todo momento haya estado escribiendo, para nada. De hecho, hubo un gran parón, la famosa pandemia, que a todos nos ha ido o muy bien o muy mal o peor. En mi caso fue nefasto. Aquello decayó el ritmo de manera importante, pero lo que es el proceso de investigación y demás, pues yo diría que la mitad de esos años, y aún así, según iba escribiendo, todavía iban surgiendo cosas, ¿vale? Porque había muchos sitios donde no había mirado, o personas con las que hablaba me recomendaban, pues busca por aquí, busca por allá. Entonces, a la vez que inicié la escritura, en paralelo todavía había muchos datos que iban apareciendo e informaciones nuevas. Entonces, bueno, ha sido un proceso constante, ha sido bastante trabajoso, la verdad, pero muy gustoso. El objeto de esta novela es los bienes comunales, ¿no? de la zona, ¿no? Ahora mismo
que se desconoce mucho al protagonista, si no fuera ahí del término municipal, porque los bienes comunales en esa zona siguen. O sea, Sí, claro. Sí. Que es lo que y ahora mismo, ¿cómo están? ¿Son conocidos o solamente en el municipio o en la zona? No, sigue exactamente igual, quiero decir, en Vejer de la Frontera, además el vejeriego de Pro, que es muy de su pueblo, cuando se celebra el sorteo de las azas, es una jornada muy especial, se vive como una auténtica fiesta. Además a nivel institucional, sobre todo municipal, se promocionan muchas actividades relacionadas con las azas de suerte. Existe la Semana Cultural de las Azas de Suerte, que fue precisamente en ese contexto en el que presenté la novela En Vejer de la Frontera. Existe un sorteo infantil de las azas de suerte para que, bueno, siga perviviendo en generaciones futuras esta tradición y que no se pierda. Entonces, en Vejer esto se lleva a gala. También el hecho de que te toque una aza de suerte, que lógicamente ya no puede tener el mismo valor que podría tenerlo en el año 1500, ahora es más un valor simbólico, pero es verdad que hay personas, yo les he oído decirle que, bueno, que no quieren morirse sin que les toque una aza de suerte. Y es muy bonito, o sea, yo aparte de, bueno, en una ocasión asistí al sorteo, además en plena pandemia, por cierto, pero también he oído hablar y he visto vídeos de personas que se han emocionado cuando se realiza el sorteo, todos con sus bombos, y, o sea, la gente se emociona de verdad porque le toca una aza de suerte. Y no es porque a nivel económico, o sea rentable ni se vayan a hacer ricos, es más el valor sentimental. Para ellos es un legado local al que le dan muchísima importancia. Y a mí eso me parecía muy, muy hermoso, el hecho de que, bueno, que quieras conservar una tradición que además está asentada un poco en el poder de la tierra, también en la justicia por la tierra, y eso me tiraba mucho también durante la escritura, ¿no? Esa pasión que sienten por su tradición de las azas de suerte es algo que se palpa en Vejer, pero, insisto, fuera de Vejer, nada más. Porque en Barbate se sigue realizando el sorteo, pero no tiene este peso, esta simbología de la tradición, de un pasado. De hecho, bueno, a lo largo del tiempo, o sea, en un principio, como el término municipal de Barbate estaba dentro del término municipal de Vejer, que lógicamente no corresponde con los límites actuales, pero Barbate acabó separándose, segregándose de Vejer de la Frontera, y al separarse se llevó la parte correspondiente de las azas de suerte que pertenecían a Vejer de la Frontera. Eso a los vejeriegos les dolió mucho, porque claro, era como si les quitaran pues parte de sus tierras. Pero claro, tenía derecho al segregarse, fue un proceso legal y ya está, ¿no? Pero en Barbate no se sigue con esta pasión como yo he visto en Vejer de la Frontera, vamos, el tema de las azas de suerte. Y esa manera de apasionarse por su héroe, su Juan Relinque, con su escultura y demás, es algo pues que llevan muy, muy a gala los vejeriegos. Begoña, ¿es esta la primera novela que hay sobre esta historia, la tuya? Estarán contentísimos los de Vejer, entonces, felices. Que yo sepa, sí, o sea, de hecho, cuando empecé a contactar con algunas personas y demás, hola, soy Begoña Cubiel, claro que les sonaría, esta mujer, ¿a santo de qué? Pues mire, que yo pues, he oído esta historia y me gustaría saber y no sé cuánto. Claro, yo no me podía creer que nadie no hubiera escrito una novela o un ensayo o algo específico de Juan Relinque. Sí que hay algunos escritos de historiadores locales, ¿vale? Pero no en forma de novela. Entonces, para ellos, que claro, a mí eso me daba mucho miedo, porque se levantaban unas expectativas que yo no sabía si se iban a cumplir o no.
Y aparte, como es algo tan de su vejer, de su pueblo, digo, puedo estarme metiendo en un terreno que a ellos no les guste, o sea, porque el protagonista es Juan Relinque, pero es que Idoia también es protagonista. Puede ser que a los vejeriegos la historia de Idoia les importe un pimiento. Ellos querían, cuando yo empecé a hablar con personas allí y demás, ellos querían que se hablara de su pueblo, de sus hazas de suerte, de su héroe local y demás, pero claro, yo tenía mi idea con mi Idoia y yo no le pedí permiso a nadie, oye, que yo voy a escribir esto pero con una protagonista. Y era un riesgo, y sé que, bueno, pues a algunas personas pues no le ha interesado o no le ha gustado mucho pues lo que me he podido alargar con la historia de Idoia. Claro, igual hay muchos que pensaban que iba a ser una novela más histórica, centrada de manera pura y dura en Juan Relinque y en las hazas de suerte. Pero bueno, yo lo he hecho a la manera que he podido y que también he querido, ¿no? Pero bueno, los lectores siempre tienen razón, con lo cual si les gustan o no, ese es el riesgo que tenía que correr, ya lo sabía, pero vamos, no hay ningún problema. ¿Idoia está en otro tiempo? Sí, claro, Idoia está en la actualidad. La O sea, que investiga se llevan dos líneas temporales. Claro, completamente. O sea, y además Juan Relinque, bueno, ambos narran en primera persona, pero Juan Relinque hay momentos determinados en los que se dirige al lector porque compara, claro, lógicamente está muertísimo, ¿no? Entonces, él, desde donde quiera que esté, está viendo cómo está evolucionando el mundo y opina al respecto. Entonces, interactúa con el lector, pues bueno, dándole a entender que hay cosas que no puede comprender, o contándole que hay cosas que le encantan, como los teléfonos móviles, por ejemplo. De Vejer estuvo en la presentación, pero con motivo de esa Semana Cultural de las Hazas de Suerte, pero ayuda como tal tampoco yo la he pedido. No sé lo que me habrían podido dar, pero bueno, realmente yo lo que quería era escribir la historia y sí que lo he puesto en conocimiento, pues bueno, tanto del ayuntamiento que tenía intención de presentar una novela. ¿Acceso a archivos y a fondos documentales? Tampoco lo he pedido, pero bueno, es que archivo documental en el ayuntamiento, o sea, como institución municipal, allí no cuentan, o sea, sí que está el archivo ducal de Medina Sidonia, pero lógicamente eso me he aprovechado lógicamente con el consentimiento de ellos, de todo lo que han investigado estos historiadores locales. Si yo voy al archivo ducal de Medina Sidonia necesitaría, creo, aproximadamente otros 5 siglos para poder escribir la primera página de la novela, porque ellos me han facilitado mucho ese trabajo de campo que yo no he tenido que hacer. Lógicamente, si yo me dedicara todas las horas del día a ello y no comiera y no tuviera que trabajar, pues habría descubierto más cosas, pero lógicamente no ha sido posible. Sobre lo que has estado comentando, me interesa mucho el proceso de realización, el proceso de creación de cualquier obra artística, literaria. Y a propósito de lo que has dicho de las libretas, el otro día escuché que Juan José Millas decía que si alguien tuviera la paciencia y la capacidad de sacrificio de, mientras escribe una novela, llevar un diario, que está seguro de que al final del proceso lo que valdría la pena sería el diario y no la novela. Tendría que tirarla y publicar el diario. Desde el punto de vista de alguien a quien le gusta escribir, pero que se considera completamente incapaz de tejer una historia tan potente, siempre me ha llamado la atención, o siempre me he preguntado cómo consigue un autor que los personajes no vuelen por su cuenta, y más en una historia como la tuya, que por cierto ya solo la presentación hay
elegir el libro porque me parece una historia personal. En una historia como la tuya, que tiene un principio y un final, pero que necesitas rellenar una serie de personajes que, por lo que has contado, son bastante apasionantes. ¿Cómo consigues sujetar esos personajes para que no tengan demasiado vuelo? Bueno, perdón, otra cosa que te quería preguntar es una curiosidad sobre sí, sí. las de suerte de Vejer, cómo consiguen seguir sorteando tierras sin que el término municipal siga creciendo, ¿no? Quiero decir que lo que se sortea es la propiedad de las... Sí, claro. Sí, pero se sortea para un tiempo determinado. Sí, o sea, no es que sea para siempre, claro, lógica, porque el tema es que vaya rotando de forma para que todo vejeriego pueda tener la suerte de que algún día le toque. Y sobre el tema de los personajes, ¿cómo logra sujetarlos? Yo con Idoia no he conseguido sujetarla, porque la idea no era que Idoia tuviera una experiencia tan potente relacionada con Vejer. Entonces ahí sí que se me ha escapado. Hombre, se me ha escapado porque he dejado que se me escapara, porque he visto la posibilidad de que pudiera hacerse una especie de círculo cerrado, porque todo empieza en Vejer y al final todo acaba en Vejer. Pero en el caso de Juan Relinque tampoco se me podía escapar mucho, porque yo desconocía prácticamente todo de él. Entonces he tenido que ser yo la que de alguna forma he tenido que levantarle, que construirle. Entonces no me ha hablado, cuando dicen que a los escritores, a los autores nos hablan los personajes, sí, nos hablan. Y justo cuando no deben hacerlo. Pero en este caso no. Yo era casi quien invocaba a Juan Relinque. Yo decía, Dios mío, cuéntame algo de tu vida, por Dios. ¿Tú cómo eras de pequeño? ¿Qué hacías? ¿Eras un niño travieso? Vamos, inquieto, tenía que serlo, desde luego. Protestón, eso lo daba por supuesto. Entonces, claro, con Relinque no he tenido que contener nada. Es más, lo que he tenido he sentido mucha frustración de no poder saber más y tener que ficcionarlo yo para que fuera alguien adecuado a la gesta que llevo a cabo, ¿no? Que fuera una persona con un arrojo, con un valor determinado, incluso hasta descerebrado, porque se estaba metiendo en un berenjenal bastante grande. Pero claro, Juan Relinque no se me ha ido. Ha sido Idoia la que se ha revelado en la novela, en este caso. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no. Pensando un poco en lo que tú dices, a mí sí que me llamaba la atención mientras, primero como lectora cuando leí y después también como escribo, pues por supuesto aprendo de los que escriben, ¿no? Y en el caso de los personajes de ella, algo que de verdad que analicé exhaustivamente, es que conseguía crear, pero siendo en todo momento veraz. O sea, tú no tenías esa sensación de que se le iban, y me parecía fabuloso realmente, ¿no? Porque es muy difícil lograr eso cuando estás creando un personaje. Así que doy fe que tus personajes son veraces. ¿Idoia no crees que se ha ido de madre? Ya me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Sí. No. Yo quería preguntarte una cosa. Has comentado antes, me he hecho la idea de que es una reivindicación individual, la reivindicación que hace Juan Relinque ante Don Duque de Medina Sidonia. Lo que te quería preguntar es si esa reivindicación, porque es lo que pone en la demanda, y en el contexto de la época en la que sucedió esto, que era una época donde el sentido de lo comunal, el sentido de lo familiar, ¿qué apoyo interno tuvo dentro de la familia y dentro del pueblo? Y si en la otra parte hubieron apoyos o resistencias de los terratenientes, de los duques, los señores de esto. ¿Este tema lo tratas también?
Sí, claro, es que estamos hablando de Juan Relinque y parece que lo hace todo él solo, no es así. Él, cuando presenta la demanda, hay un grupo de consortes de esa demanda. Lógicamente, o sea, eso sí que está documentado, que había un grupo de personas que le apoyaron, o sea, desde perpujaleros que no tenían nada hasta gente, bueno, que tenía cierto poder adquisitivo. O sea, que él nunca estuvo solo. Hablo de Juan Relinque, pero claro, hay más personas a su alrededor. En su entorno, si le apoya el familiar, lo desconozco, eso es ficción. Yo me he montado mi película sobre que tenía de apoyo en casa, con su madre y con su padre y con su hermano y con sus vecinos. Eso lo he tenido que ficcionar. Pero, lógicamente, estuvo apoyado por gran parte del pueblo, lógicamente. Otra cosa es que los que le apoyaron en un principio le acompañaran hasta el final. En esta novela también hay mucha historia de traición, de deslealtades, de decepciones por parte de Juan Relinque, y eso también es real, de personas que le dejaron a mitad de camino, personas en las que él confiaba, y le dejaron, como se dice coloquialmente, tirado. Y de hecho ese sentimiento de frustración por las traiciones es algo que tiene peso, ¿no? en las páginas, ¿no? O sea, cómo le duele a Juan Relinque que haya perdido la confianza en amigos que él creía que lo eran, y no lo eran realmente, porque se le presentaron otras ocasiones y aprovecharon lo que en ese momento les beneficiaba más. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema de que si en ese momento, cuando ocurre esta historia del señor Relinque, era la época de los comuneros, o si es anterior o posterior, porque en esa época había bastante, una vez acabada la Reconquista, hubo bastante movimiento social, precisamente en ese tipo de gente desfavorecida. Sí, vamos, los comuneros es posterior, pero claro, es una historia totalmente distinta, no tiene nada que ver. En este caso es una revolución del pueblo y están con la corona, o sea, Vejer está con la corona. ¿Por qué? Porque la corona es quien le concede estas tierras. Su enemigo son los duques de Medina Sidonia, que al final lo que están es ejerciendo de reyezuelos de su ducado, porque al final, bueno, el centro de poder estaba muy lejano, las comunicaciones eran las que eran, y al final el reyezuelo local es el que ejerce su poder y tiene fórmulas para tener contento también a su superior, porque tiene que estar al bien, pero Vejer no dejaba de ser un granito de arena dentro de todo el reino de España. Lo que yo quería saber es si era anterior o posterior a... Esto es anterior, yo creo que en época es anterior a la historia de los comuneros. Una curiosidad. Un autor, una autora, está siempre con el radar puesto por si surge la noticia, si surge el hilo de dónde tirar para una nueva novela. Quiero decir, antes explicabas cómo se gesta a través de algo que, no vamos a decir casual, pero bueno, forma parte de lo cotidiano, y ahí ves, enseguida ves, o bueno, mejor dicho, en ese momento ves una novela, con lo cual tiene que haber una disposición previa, estar muy atento al entorno y a aquello que llega para ver dónde puede estar esa historia que contar. Sí, lo que pasa es que no siempre es consciente. O sea, en este caso no fue consciente. Así como, por ejemplo, en las dos anteriores novelas, bueno, también es cierto que En tus manos fue a raíz de una noticia que yo leí, y alguien que perdía las manos en un accidente, y me impactó la noticia. Y posteriormente surgió esa pregunta de ¿y cómo vives tú sin manos, ¿no? De un día para otro y tal, ¿no? No sabes que eso es una idea para... No dices, ay, mira esta novela que viene.
¿no? Pero bueno, pues también puede ser tu carácter. Yo soy una persona con naturaleza curiosa y me gusta conocer más a fondo las cosas que me llaman la atención en un principio. ¿Que tengo el radar activado? Pues igual lo tengo, por defecto, pero no es que vaya buscando. Cuando él me comentó esa historia dije, qué curioso, el sorteo de unas tierras, vamos, aquí al lado de donde yo vivo, porque yo vivo en Algeciras y está muy cerquita de Vejer. Entonces, eso vino a mí. La historia de la primera novela, la película de tu vida, también fue fruto de un comentario que escuché en la redacción, en mi trabajo. El rodaje de una película de los años 60 en un pueblo muy cercano a Algeciras que se llama Jimena de la Frontera, y ahí surgió esa idea. Pues igual va por defecto que tenga el radar activado. Simplemente lo achaco por, bueno, pues no sé, lo que me resulta curioso, pues me gusta conocer más detalles al respecto. O igual tiendo mucho, o soy muy fantasiosa y veo novelas por todas partes, pero claro, novelas se ven muchos días. Ahora, luego ya eso tiene que cuajar y eso es bastante más complicado, porque hay ideas que me han parecido fabulosísimas y luego he dicho, ¿dónde vas, alma de cántaro? Pero tú, Begoña, en ese sentido, al hilo de lo que dice Marcos, ¿tú crees que la historia te elige o tú lo eliges? Porque uno siempre estamos recibiendo información, ¿no? Y hay algunas que te llaman más la atención que otras. No, yo creo que unas veces te eligen y otras veces las eliges tú. Yo en mi caso, en esta está claro, esta me eligió a mí. Yo, vamos, esto es historia de andar por casa, yo tengo un cuaderno, pero que eso lo hace mucha gente, ¿no? Que apunta cosas y demás, o noticias de cosas curiosas, en fin, que dices, madre mía, ¿y esto ha pasado, no? Porque hay muchas veces que es que no hay que tirar de ficción, es que la realidad nos da una cantidad de historias, para bien y para mal, que es para, vamos, para alegrarse y a la vez para llorar. Entonces, yo tengo cuadernos en casa en la que apunto una barbaridad de cosas, pero no con la idea de, ay, esto para una novela, sino me llaman la atención. Y hay veces que se me olvidan. Cuando yo vuelvo a releer esos cuadernos, me encuentro pues cosas escritas hace años. Ahora mismo acabo de escribir esta, pues es verdad, confieso que hace poco repasé ese cuaderno. O sea, porque ideas tengo, yo tengo otras de esas ideas fabulosas y está ahí pululando, pero todavía mi voz interior me está diciendo ¿dónde vas, alma de cántaro? Que esto es muy complicado. Entonces, claro, hasta que eso cuaja, sí cuaja, porque esta novela podría no haber existido perfectamente, porque en momentos en los que yo no tenía muy claro hacia dónde iba a ir, yo de esta novela he desistido 1000 veces y he dicho, no puedo seguir, es que no me lo creo ni yo. Pero según iba sabiendo más cosas y demás, me iba obsesionando más y ya no podía pensar en otra cosa. Sí, había ideas, pero ya no me llamaban tanto, no me resultaban atractivas. Es como si se hubiera quedado clavado. Pues yo, que no soy escritor, creo que hay haciendo metaliteratura de la libreta de la cual sacan las historias. Yo creo que de ahí también se puede sacar. Yo ya estaba pensando en tipo un tráiler, tipo un corto, estaba pensando en la imagen de ella y... Sí, bueno, además hay cosas de lo más inauditas, o sea, de noticias, cosas que te han contado, cosas que has visto, detalles de cualquier conversación. Te dice después, te cuenta una historia, ojo, pues es que yo tenía un tío que, pues no sé, vivía en Alemania y allí conocía a una de Cuenca y se casaron en Praga, yo qué sé. No lo sé, por lo que sea, esa historia me llamó la atención y lo apunto, que tú dices, qué tonterías, y no vale para nada. No, pero después lo Pero, y hay cosas que se quedan ahí olvidadas, vamos, que el cuaderno de Marras, ya tengo un segundo cuaderno, ese cuaderno ya tiene tono amarillento, tiene una gomita y la gomita está ya toda fofa, porque me he abierto y cerrado muchas veces, y la he vuelto a visitar hace bien poquito,
pero no es el momento. No tengo yo ahora la cabeza más que para Juan Relinque hasta que dure todavía un rato. Lo que pulula por ahí va a tardar en cuajar. Eso digo, ahora no lo sé. No lo sé. ¿La hora? ¿Ya? ¿Sí? Pues nada, nos despedimos con eso, ¿no? Con que veremos a ver qué pasa. Sí, ¿no? Se verá. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotras, por habernos acompañado y espero que como mínimo, pues bueno, os haya generado cierta curiosidad la historia de las gafas de suerte y que hay un héroe del que todavía la historia no ha hablado en letras mayúsculas, que se llama Juan Relinque. Si eso, bueno, os llama la atención o genera vuestra curiosidad, con eso yo me doy por satisfecha. Así que disfrutéis el resto de la tarde.